Se suele pensar que la Antártida es un desierto helado sin vida, donde el tiempo se detuvo hace millones de años. Pero ¿qué tal si esta coraza de hielo no es solo una casualidad de la naturaleza, sino una gigantesca caja fuerte? Una caja fuerte que guarda pistas capaces de cambiar por completo nuestros libros de historia y biología. Hoy nos basaremos en rumores. En este video solo habrá hechos concretos, coordenadas específicas y resultados de investigaciones que la ciencia oficial a menudo prefiere dejar en archivos cerrados. Exploraremos desde criaturas gigantes y selvas tropicales hasta megalitos y artefactos, cuyas tecnologías se adelantaron a su tiempo por miles de años. ¿Cómo apareció un hilo metálico en el hielo antiguo? ¿Quién hizo los escalones de piedra en Ender Bay? ¿Y de quién es el código genético sin igual en el planeta y que en este momento está despertando en las profundidades del continente? Analizaremos 16 hallazgos impactantes que demuestran que la Antártida nunca ha sido lo que parece a simple vista. ¿Listo para saber qué oculta el sexto continente? Hola, estás en el canal de Kirtop. Gigantes del pasado helado. Empecemos con hechos que te hacen ver la biología de esta región de otra manera. La isla Seymour, ubicada frente a las costas de la península antártica, desde hace mucho tiempo se ha convertido en una meca para los paleontólogos, pero un hallazgo destaca entre todos los demás. Aquí hallaron los huesos de una criatura llamada oficialmente Phalodiptes klekovsky. No es solo otra especie extinta, era un pingüino de más de 2 metros y unos 120 kilos. Para que se den una idea, el pingüino emperador actual solo llega a la cintura de ese gigante. Imaginen un ave tan grande como un basquetbolista profesional que dominaba estas costas. Investigadores del Museo de la Plata concluyeron, al analizar alas y patas, que era un cazador perfecto y podía permanecer bajo el agua más tiempo que cualquier pingüino actual. Pero, ¿por qué es relevante para nuestra historia? Arqueología y paleontología aquí van juntas. La existencia de seres tan grandes muestra que el ecosistema antártico antes era muy rico y abundante. La abundancia de alimento y condiciones térmicas completamente distintas permitieron la evolución de gigantes, lo que es un marcador clave para nosotros. Si la naturaleza creaba aves del tamaño de un ser humano, ¿qué otras sorpresas podrían haberse ocultado en ese ecosistema? Algunos investigadores independientes se preguntan algo que la ciencia oficial ignora. Si la fauna era tan grande, ¿no podrían también otros habitantes de ese continente, aquellos que estaban en la cima de la cadena alimenticia, haber tenido tamaños similares? La Antártida de esa época era un mundo de gigantes, y el hallazgo en Isla Seymour es solo el inicio de un archivo que apenas abrimos. Selvas tropicales en la Antártida. Las montañas del Príncipe Carlos en la Antártida Oriental son el mayor archivo geológico del planeta. Aquí, en los acantilados de la Tierra de McRobertson, los científicos hallaron pruebas de que el estado del continente es una anomalía. Geólogos hallaron bosques fosilizados bien conservados en capas de rocas sedimentarias. Son plantas del género Glossopteris, que dominaron esta región hace 260 millones de años en el Pérmico. Estos árboles llegaban a 30 metros y formaban bosques densos en condiciones hoy imposibles. Investigadores liderados por Eric Gulbranson de la Universidad de Wisconsin analizaron estos hallazgos. Se descubrió que la madera conservó su estructura celular a tal grado que en ella se encontraron rastros de hongos y microorganismos antiguos, literalmente congelados en el tiempo. La conservación del tejido fue tan buena que los científicos extrajeron un fragmento de aminoácidos de las células, con más de 1/4 billón de años de antigüedad. Solo un entierro muy rápido de biomasa permite conservar así la materia orgánica. En geología, estos casos se asocian con eventos de reemplazo instantáneo, cuando la ceniza volcánica o fuertes flujos de sedimentos bloquean el acceso al oxígeno incluso antes de que comiencen los procesos de descomposición. Las montañas del Príncipe Carlos son una cápsula del tiempo gigante. Los troncos hallados conservaban anillos de crecimiento, indicando que los árboles crecían muy rápido con la luz continua del verano polar y luego entraban en anabiosis. También destacan los grandes yacimientos de carbón hallados en la región. El carbón es biomasa concentrada formada solo a partir de 1 millón de toneladas de plantas no descompuestas. Las capas de carbón en la Antártida Central confirman que el continente fue un reactor biológico del planeta. Estos hallazgos muestran que la congelación del continente fue por una interrupción abrupta de la vida, no por un deterioro climático gradual, y sus rastros deben extraerse de la piedra en temperaturas muy bajas. El visitante marciano de Alan Hills. Antártida no solo es un archivo perfecto de la historia terrestre, sino también la mayor reserva de objetos extraterrestres del planeta. En 1984, en Alan Hills,
un grupo halló un meteorito de casi 2 kilogramos llamado ALH 84001. 10 años tras su investigación, esta piedra desató el mayor escándalo científico del siglo. El análisis del gas en las inclusiones de vidrio del meteorito reveló que llegó de Marte hace 13.000 años tras viajar millones de años por el espacio. En 1996, científicos de la NASA, liderados por David McKay, publicaron resultados de microscopía electrónica de barrido de las capas internas de la piedra. Se hallaron glóbulos de carbonato y estructuras microscópicas similares a bacterias fosilizadas. Estas formaciones, segmentadas como nanobacterias terrestres, eran decenas de veces más pequeñas. La noticia fue tan impactante que Bill Clinton, presidente de Estados Unidos, dio un mensaje en televisión sobre el posible hallazgo de indicios de vida extraterrestre. Escépticos en la comunidad científica sugirieron teorías alternativas diciendo que estructuras similares podrían formarse por procesos abióticos sin organismos vivos. Los defensores de la versión biológica destacan cristales de magnetita y cadenas de hidrocarburos aromáticos policíclicos en el meteorito, que en la Tierra suelen ser productos bacterianos. Lo importante es que la antigüedad del propio meteorito se estima en 4.000 millones de años, una época en la que Marte tenía una atmósfera densa y agua líquida en la superficie. El descubrimiento de Wallen Hills hizo de la Antártida el principal laboratorio de astrobiología, ya que su hielo es una caja fuerte estéril. Aquí los meteoritos no sufren acción química ni humedad. Se conservan en su estado original. ALH 8401 es el objeto más estudiado en la historia humana. Aunque aún se debate la naturaleza de los gusanos marcianos, esta piedra fue la primera prueba física de posible vida fuera de nuestro planeta. La escalera de gigantes de la Antártida es uno de los hallazgos más debatidos detectados por monitoreo satelital en la Tierra de Enderby, en las coordenadas 68 grados 54 minutos latitud sur y 88 grados 42 minutos longitud. Hallaron un objeto llamado la escalera de gigantes. Son grandes escalones de piedra que emergen de un glaciar y bajan abruptamente por la pendiente. La parte visible de la estructura mide más de 200 metros y no armoniza con el paisaje. El principal argumento del origen artificial de este objeto es su geometría. Cada escalón mide 14 metros de ancho y 4 de alto. A diferencia de las terrazas naturales que se forman por erosión o deslizamientos de tierra, aquí vemos plataformas horizontales perfectamente planas y cortes verticales en ángulo de 90 grados. Los geólogos lo llaman glaciar escalonado. Pero el hielo no mantiene forma rectangular por décadas al moverse. El objeto es de andesita oscura, roca densa usada en complejos megalíticos de Perú y Bolivia. La escalera de los gigantes impresiona por su escala. Si estos son restos de una antigua construcción, superan en tamaño a los cimientos más grandes de los incas. Científicos de la Universidad Estatal de Pensilvania, al analizar las sombras en las imágenes de 2026, confirmaron que prácticamente no hay espacios entre los bloques, lo que indica un ajuste de piedra de gran precisión. Que el objeto esté a 2.000 metros sobre el nivel del mar descarta que haya sido creado por cualquier civilización conocida. Esta prueba física muestra que en la antigüedad, antes de que la Antártida estuviera bajo hielo, existían aquí megaestructuras cuya escala apenas comprendemos. Hoy el acceso a esta zona es muy restringido y las coordenadas del objeto suelen difuminarse en mapas comerciales, lo que incrementa el interés de investigadores independientes. Artefacto de un núcleo profundo. La exploración de la Antártida tiene muchos informes oficiales, pero los descubrimientos más interesantes suelen estar en diarios personales y archivos cerrados de exploradores polares. Uno de esos misterios es el incidente ocurrido en los años 60 durante las primeras perforaciones profundas en la estación Vostok. Científicos soviéticos extrajeron columnas de hielo de varios cientos de metros de profundidad y hallaron en su interior algo que no podía estar allí. En la masa transparente de agua congelada, cuya antigüedad se estimaba en decenas de miles de años, se encontró un finísimo hilo metálico. A primera vista parecía un cabello humano común, pero tenía características que no correspondían a ninguna aleación conocida de esa época. Los investigadores de la inspección inicial destacaron la gran resistencia del objeto. Era imposible romper el hilo con las manos y su superficie no mostraba signos de corrosión, a pesar del contacto directo con la humedad durante milenios. Aunque la tecnología de los años 60 era limitada, el análisis espectral inicial detectó metales de tierras raras e isótopos casi inexistentes en la corteza terrestre en estado puro. Lo más importante es la profundidad a la que se encontraba.
El hilo se encontraba en una capa de hielo que se formó mucho antes del inicio de la Revolución Industrial e incluso antes de la aparición de las primeras civilizaciones conocidas de Mesopotamia. Esto descartaba que la muestra se contaminara accidentalmente al perforar. Según la versión oficial, el hallazgo fue basura espacial, pero los datos indican otra cosa. La estructura del hilo era demasiado regular para ser una formación meteorítica accidental. Tenía sección definida y señales de estiramiento a alta temperatura. Aún circulan rumores entre veteranos de expediciones polares sobre la confiscación del artefacto por servicios secretos y su envío a laboratorios cerrados. El hielo antártico fue una caja fuerte perfecta, con tecnología miles de años adelantada. Despertar tras 40.000 años. Mientras buscamos tecnología en la Antártida, el permafrost en Siberia muestra que el hielo es una sala de espera, no un cementerio. En las tierras bajas del Kolimá, a 40 metros de profundidad, científicos hallaron el nematodo Panagrolaimus colimaensis. El análisis por radiocarbono mostró una antigüedad de 46.000 años. Todo este tiempo, el organismo estuvo en estado de criptobiosis, letargo profundo donde se detienen los procesos vitales. En el laboratorio, los investigadores revivieron al gusano. La supervivencia prolongada se debe a la síntesis terrestre de trealosa, que protege las células del daño por cristales de hielo. Este pequeño organismo se convirtió en el absoluto poseedor del récord entre los seres multicelulares, dando un salto desde la época del Pleistoceno hasta la actualidad. Pero eso fue solo la primera señal. En 2026 se descubrió el despertar de comunidades microbianas extraídas de un núcleo de permafrost en Alaska. Las bacterias de 40.000 años, al descongelarse, revivieron y empezaron a descomponer materia orgánica. Esto muestra que el hielo conserva ecosistemas completos, no solo organismos. Así, revivir vida atrapada en el permafrost se vuelve una herramienta aterradora. Estamos presenciando un experimento natural que prueba los límites de la vida en el tiempo. Esto nos hace cuestionar qué otros archivos biológicos del pasado podrían activarse con el deshielo global. El abismo del glaciar Denman, subtítulos creados por Dima Torsok. El glaciar Denman en la Antártida Oriental oculta el punto más profundo en tierra firme de nuestro planeta. En 2026, investigaciones con radares de nueva generación confirmaron que bajo esta corriente de hielo hay un cañón de 3.500 metros de profundidad bajo el nivel del mar. Es casi 10 veces más profundo que las orillas del Mar Muerto, pero a los científicos les sorprendieron más los valores térmicos anómalos en el fondo que la profundidad misma. Sensores sísmicos detectaron vibraciones estables en la base del cañón y agua 4 grados más caliente que en la superficie. Esto indica la presencia de un fuerte flujo de energía geotérmica o un sistema oculto de circulación que mantiene la vida en completo aislamiento. Ese año, sondas de aguas profundas detectaron compuestos orgánicos complejos en la fosa, con un perfil genético 30% distinto al de especies marinas conocidas. Actualmente, el abismo de Denman es considerado una cápsula del tiempo, donde la presión colosal y la química particular del agua podrían haber llevado la evolución por un camino completamente distinto. Que el fondo de este cañón esté a unos cientos de kilómetros del polo magnético sur lo hace ideal para buscar artefactos que pudieron conservarse intactos millones de años. Obsidiana trabajada a 1 kilómetro de profundidad. Mientras el hilo metálico de los años 60 aún genera debate sobre basura espacial, el hallazgo de 2025 en las montañas transantárticas da justo en el blanco. En una perforación de más de 1.000 metros, se extrajo del hielo un fragmento de obsidiana negra que no era solo una roca. Después de limpiar la muestra en condiciones estériles de laboratorio, los científicos encontraron en su superficie marcas que no se pueden atribuir a procesos naturales. La superficie de la piedra presentaba signos de un pulido mecánico profundo y microcortes que iban en un ángulo estrictamente definido. Este tratamiento es típico de herramientas de corte, no de fragmentos de roca accidentales. El problema para la ciencia oficial son dos hechos. En primer lugar, en un radio de cientos de kilómetros del lugar de perforación no hay afloramientos de obsidiana. La piedra fue llevada allí por alguien de manera intencional. Además, la capa de hielo donde estaba se formó en 200.000 años. Según la cronología aceptada, en ese tiempo los antepasados humanos recién empezaban a usar herramientas de piedra simples en África. No se puede hablar de la presencia de personas en la Antártida, y mucho menos de tecnologías de pulido fino de piedra. Los geólogos sugirieron una fractura natural por presión glaciar, pero el análisis microscópico no mostró grietas caóticas. Las marcas de igual profundidad y distancia indican trabajo manual o mecánico. Este fragmento de obsidiana pulida
es un artefacto incómodo. Esto prueba que hace 200.000 años, cuando el continente ya estaba parcialmente cubierto por hielo, había alguien capaz de trabajar rocas duras como en el Neolítico tardío, o mejor, de nuevo funcionó como cápsula del tiempo, preservando un objeto que prueba actividad inteligente en la Antártida antes de las primeras civilizaciones conocidas. La Esfinge Antártica. Uno de los hallazgos más debatidos recientemente fue un objeto en la cordillera en las coordenadas 74 grados 10 minutos, latitud sur, y 164 grados longitud este. Los investigadores lo llaman la Esfinge Antártica. La estructura tiene dimensiones colosales, alrededor de 2 kilómetros de largo y más de 300 metros de alto. Al ver las imágenes satelitales de alta resolución, la similitud con la esfinge egipcia es inquietante. El objeto muestra contornos de cabeza, hombros anchos y una protuberancia similar a un mentón. La comparación de las dimensiones es impresionante. Si la esfinge egipcia en Giza tiene una longitud de 73 metros, su doble antártico la supera 27 veces. La explicación científica oficial indica que es un yardang, formación geológica erosionada por el viento durante siglos. El viento aquí llega a 300 kilómetros por hora y, según geólogos, dio forma peculiar a la roca. El análisis matemático muestra que la simetría y proporción del rostro no pueden ser resultado del caos aleatorio. En 2025, investigadores independientes hallaron, con escaneo térmico, una gran cavidad bajo la cabeza de esta estructura. Su volumen se estima en 40.000 metros cúbicos. La entrada a esta sala, de unos 10 metros de ancho y casi un rectángulo perfecto, está oculta bajo 40 metros de nieve compacta. Este descubrimiento hace recordar las leyendas sobre la Sala de los Testimonios, que supuestamente está escondida bajo las patas de la Esfinge en Egipto. Tal vez en la Antártida no vemos solo un capricho natural, sino la fuente original y modelo de los antiguos santuarios. El hecho de que el objeto esté orientado estrictamente hacia el este, igual que su homólogo en Giza, prácticamente descarta la versión de una erosión geológica accidental. La huella de plomo de la Antártida. Cuando los investigadores logran hacer lo prácticamente imposible y perforan la capa de hielo hasta llegar a las rocas madre, obtienen acceso al limo anterior a la glaciación. Esta capa de sedimentos conserva la química de la atmósfera y el suelo de esa época, cuando el continente era verde. En 2026, al analizar muestras del glaciar Totten en la Antártida Oriental, geoquímicos hallaron una anomalía inexplicable por causas naturales. En las muestras de lodo del fondo, se detectó un aumento brusco y repentino en la concentración de plomo y cobre. Según la cronología aceptada, esta capa se formó millones de años antes de la industria y del Homo sapiens. Sin embargo, el análisis isotópico de estos metales mostró un resultado inequívoco. El plomo y el cobre fueron sometidos a un tratamiento a altas temperaturas. En otras palabras, fueron fundidos. La presencia de estas inclusiones tecnogénicas en capas tan antiguas es una verdadera catástrofe para la arqueología oficial. La fundición de metales requiere mucho fuego, hornos y extracción de mineral. Si todos estos procesos ocurrieron en la Antártida en tiempos antiguos, entonces toda la historia de la humanidad como especie es solo una tapadera de los verdaderos acontecimientos. El nivel de contaminación registrado en el lodo bajo el glaciar Totten indica una producción industrial seria. El análisis comparativo con los núcleos de hielo de Groenlandia, donde se registran rastros de la metalurgia de la antigua Roma, mostró que los núcleos antárticos presentan una huella mucho más intensa. Esto indica que la antigua civilización de la Antártida tenía capacidades energéticas similares a las actuales. El hielo actuó como caja fuerte, preservando la firma química de una industria eliminada hace millones de años. Al extraer este lodo de 3 kilómetros de profundidad, obtenemos una prueba irrefutable de que bajo nuestros pies yacen los restos de una civilización que nos superó mucho antes de nuestra aparición. Cráneos alargados. En 2014 hubo gran revuelo por la noticia de un hallazgo en la zona de la playa, que hasta hoy sigue siendo uno de los secretos mejor guardados de la antropología moderna. Investigadores hallaron 3 cráneos humanos en capas de hielo antiguas. Lo que sorprendió a los científicos no fue la presencia humana en ese desierto helado, sino su forma física. Estos cráneos tenían la parte occipital muy alargada, clasificados científicamente como dolicocefalia. Artefactos similares se habían encontrado antes en Paracas, Perú y en antiguas tumbas de Egipto. La ciencia oficial normalmente atribuye tales anomalías al vendaje ritual de la cabeza,
durante la infancia. El hallazgo en la Antártida destaca porque la caja craneal de estos ejemplares es 25% más grande que la de una persona común. Esto es físicamente imposible de lograr simplemente comprimiendo los huesos. Un cerebro de ese tamaño simplemente no cabría en un cráneo humano estándar. El hallazgo en la playa contradice la idea de que la Antártida se descubrió solo en el siglo XIX. La presencia de personas con genética específica indica una conexión directa del continente con las castas superiores de antiguas civilizaciones de Sudamérica y Medio Oriente. Los investigadores cuestionan si la Antártida fue el centro de esta cultura global y desde dónde se difundieron el conocimiento y el código genético al resto del mundo. Lo más extraño sucedió después del análisis inicial. La zona donde se encontraron los restos fue cerrada inmediatamente al público y la información sobre el hallazgo desapareció de los comunicados oficiales. Fueron sustituidos por informes estándar meteorológicos. Sin embargo, expertos independientes creen que estos 3 cráneos son la punta del iceberg. Si bajo el hielo se esconden entierros completos de seres cuya inteligencia y fisiología superan las nuestras, eso explica por qué las principales potencias mundiales protegen con tanto celo el acceso a las llanuras antárticas. Huellas de mega incendios. En 2021, un grupo internacional de investigadores publicó en la revista Polar Research los resultados del análisis de rocas sedimentarias recolectadas en la isla James Ross. En capas del Cretácico superior se hallaron grandes depósitos de carbón vegetal fósil. Esto prueba que hace 75 millones de años, la Antártida fue arrasada por incendios colosales. Los incendios arrasaban hectáreas de bosques de coníferas y plantas con flores, cuando el continente aún era parte de Gondwana y tenía un clima templado. La principal incógnita para los científicos es la causa e intensidad de los incendios. La isla James Ross se encuentra en las coordenadas 64 grados de latitud sur y 58 grados de longitud oeste. El análisis de la reflectancia del carbón indicó que la temperatura en los epicentros superaba los 1000 grados. En comparación, un incendio forestal común rara vez llega a esos niveles. Estas temperaturas ocurren en caídas de grandes meteoritos o erupciones volcánicas muy poderosas con flujos piroclásticos. El problema de la versión oficial es que en las capas estudiadas no se encontró suficiente cantidad de ceniza volcánica ni tectitas que indiquen un impacto cósmico. Esto indica que los bosques de la Antártida ardieron intensamente, algo que no concuerda con los modelos climáticos de entonces. La densidad del hollín en los sedimentos indica que los incendios pudieron haber sido de carácter global, literalmente quemando la base biológica del continente. Este hallazgo sitúa a la Antártida como escenario de una catástrofe global mucho antes del inicio de la glaciación. Observamos signos de destrucción de la vida, cuyas causas siguen ocultas en las viejas capas de madera carbonizada. El código genético de la evolución prohibida. El descubrimiento más aterrador de los últimos años no fue un objeto material, sino un hallazgo a nivel molecular. En 2026, biólogos que analizaban suelo antiguo bajo el hielo de la Tierra de Victoria informaron resultados de la secuenciación de madera. En las muestras se encontraron fragmentos de proteínas y cadenas genéticas que dejaron perplejos a todos los laboratorios del mundo. Casi el 15% del material genético hallado no tiene equivalente en la base internacional GenBank, que recopila datos de todos los seres vivos conocidos. No son solo nuevas especies de microbios. La complejidad de las cadenas encontradas sugiere que eran de organismos multicelulares avanzados. En Culara, los investigadores mencionan evolución paralela. El código genético de estos seres es fundamentalmente diferente de todo lo que se ha desarrollado en los demás continentes durante los últimos cientos de miles de años. No son humanos ni primates e incluso ni siquiera mamíferos en el sentido habitual. Da la impresión de que en la Antártida existió una rama completamente diferente de la vida que fue borrada de la faz de la Tierra junto con la llegada de la era glacial. Algunos científicos suponen que bajo el hielo se conserva un archivo biológico de la primera humanidad, una raza inteligente que dominó el planeta mucho antes de la aparición de los cromañones. Si es así, la Antártida fue su último refugio, donde intentaron preservar su especie ante el frío. Los informes oficiales actuales son muy cautelosos y llaman a estos hallazgos firmas biológicas no identificadas. Pero para los investigadores independientes, la conclusión es obvia. Buscamos rastros de otras civilizaciones en el espacio lejano, mientras que bajo nuestros pies, en la Antártida, yacen pruebas de que nunca fuimos los únicos dueños de este planeta. Estos genes permanecen inactivos en el permafrost, esperando que el hielo se derrita para regresar a la biosfera. Túneles geométricos del glaciar Ross. Los avances tecnológicos de 2026 permitieron a los investigadores
ver dónde antes no llegaba la luz. Debajo de la plataforma de hielo de Ross se lanzaron drones autónomos de aguas profundas equipados con sonar de nueva generación. Lo que enviaron a la superficie transformó de inmediato la misión oceanográfica en una sensación arqueológica. A cientos de metros de profundidad bajo la capa de hielo, se descubrieron cavidades gigantescas que no se parecen en nada al resultado del trabajo caótico de las corrientes. Las paredes de estos túneles son inusualmente lisas, y los radares hallaron líneas geométricas y ángulos rectos. A diferencia de cuevas naturales con bordes irregulares, estas estructuras mantienen una sección constante por kilómetros. La escala de la red es impresionante. Se interna en el continente creando un sistema similar a las redes de transporte o ventilación de una gran metrópoli. Los informes oficiales lo llaman erosión térmica del hielo, pero los modelos hidrodinámicos muestran que el agua no puede tallar formas rectangulares tan perfectas. Un interés especial provocaron los hallazgos biológicos dentro de estos huecos. A cientos de kilómetros del mar, en oscuridad y gran presión, los drones captaron organismos similares a camarones y medusas abisales. Esto indica que en los túneles de hielo existe un sistema ambiental estable con flujo constante de oxígeno y nutrientes. Algunos expertos independientes dicen que estas cavidades se mantienen artificialmente y son parte de una antigua infraestructura abandonada pero funcional. Las momias de los valles secos. Los valles secos de McMurdo abarcan 30.000 kilómetros cuadrados sin precipitaciones en 2 millones de años. Aquí, arqueólogos y biólogos hallan cientos de restos momificados de focas cangrejeras y de Weddell. El misterio principal es la ubicación. Los cadáveres de los animales están hasta 66 kilómetros del agua abierta más cercana y a más de 1.200 metros de altitud. El análisis de radiocarbono de estos hallazgos arroja un rango de fechas que va desde 30 hasta 3.000 años. Por la sequedad extrema y falta de bacterias, los cuerpos no se descomponen y se conservan naturalmente. La carne se vuelve una sustancia dura similar al pergamino, conservando sus órganos intactos por siglos. La ciencia oficial aún no explica el mecanismo del suicidio colectivo. Para llegar al lugar de su muerte, los pinípedos tuvieron que recorrer decenas de kilómetros sobre rocas afiladas y témpanos de hielo, avanzando hacia el interior de un continente desolado donde no hay ningún alimento. Durante las investigaciones de 1970, se estableció que muchas momias están orientadas con la cabeza en la misma dirección, hacia el interior del continente. Biólogos de la Universidad Estatal de Oregón detectaron que el contenido de carbono 14 en ciertas muestras indica el efecto de reservorio. La dieta marina de las focas envejece sus tejidos miles de años, dificultando la datación precisa. Esto significa que, bajo la apariencia de momias de 3.000 años en los valles, pueden encontrarse restos de criaturas de épocas mucho más antiguas. La cantidad de viajeros hacia la nada sugiere una fuerte falla en la orientación o la presencia, en los valles secos, de algo que por siglos ha hecho que los animales marinos abandonen su territorio hacia una muerte segura. Pirámides de las montañas Elsort. Cerramos con los objetos en las montañas Elsort, punto final en debates sobre anomalías antárticas. Mientras los informes oficiales los llaman nunataks comunes, es decir, picos rocosos que sobresalen del glaciar, los datos objetivos y la geometría hacen dudar de ello. Son estructuras masivas de forma cuadrangular perfecta, cuyas caras están orientadas según los ejes norte-sur y oeste-este, con una precisión comparable a la de las pirámides de la meseta de Giza. Sin embargo, la escala aquí es completamente diferente. La altura de estos objetos alcanza 1 kilómetro, lo que los hace 5 veces más altos que cualquier construcción antigua conocida. Las pendientes de estas estructuras tienen una inclinación exacta de 45 grados, algo que es extremadamente raro en la naturaleza. Aunque el hielo y el viento suelen formar figuras irregulares, aquí hay una simetría casi perfecta. El investigador se enfoca en los impulsos magnéticos registrados periódicamente cerca de estos picos. La roca geológica, compuesta principalmente de granito y arenisca, no tiene propiedades para generar tales señales. El análisis espectral reveló que la composición de la superficie de estos objetos difiere de la cresta circundante. Da la impresión de que esto es o un revestimiento artificial o elementos completamente ajenos incrustados en la cadena montañosa incluso antes del inicio de la glaciación. Es muy improbable que 3 picos masivos se alineen accidentalmente en línea perfecta y formen tetraedros. Si estas estructuras son de origen artificial, no serían solo monumentos, sino nodos de un sistema global de navegación o energía.
cuya escala apenas empezamos a entender. En este caso, la Antártida no es simplemente el lugar del hallazgo, sino la base para algo mucho más grandioso que toda nuestra civilización moderna. Estos gigantes aún se alzan en el desierto helado, recordando cuando el sexto continente era clave en los procesos planetarios. La Antártida claramente oculta más de lo que están dispuestos a contarnos. Los libros de historia tendrán que reescribirse, es solo cuestión de tiempo. Gracias por ver este video hasta el final. Suscríbete, continuaremos pronto.